Hoy es el día en que se clausuran las actividades de la Cátedra Blanca CEMEX de Madrid con la conferencia que todos vosotros conocéis. Para eso habéis venido, básicamente, no solo para eso, porque también muchos han venido por el premio, pero bueno, para la conferencia de Luis Moreno Mansilla, al que cederemos el micrófono inmediatamente, pero antes, como sabéis también, se trata de conceder los premios del concurso que se organiza todos los años, el concurso que quisimos que se llamara Francisco Javier Sáez de Oiza en honor de este gran catedrático de proyectos de la Escuela de Madrid, uno de los grandes maestros. Y bien, entonces hoy contamos también con la presencia de Marisa Sáenz Guerra, su hija, una de las hijas de Javier Sáenz de Oiza, que va a dar los premios junto a Fernando Cuesta en representación de CEMEX y Alberto Campo, que fue el arquitecto elegido por los concursantes para formar parte del jurado. Bien, yo creo que no es necesario que haga la lectura del acta con todos. Se reunió el jurado con todas las de la ley y aquí en la escuela se vieron todos los proyectos que de verdad, se debe decir que eran francamente interesantes, y después de una serie de deliberaciones se seleccionaron los trabajos presentados bajo los siguientes lemas. Bueno, son todos muy complicados, son letras y números, no los voy a leer, ¿no? Pero está a disposición de todo el improbable interesado, puede consultarlo aquí. Bien, entonces, después de las deliberaciones del jurado, se otorgan los premios del concurso. Entonces, primer premio, si queréis, lo leo y puede pasar a recogerlo. El primer premio al trabajo presentado bajo el lema NYC4M, que abierta la plica resultó ser de Ignacio Cerrón Campó. Enhorabuena. Magnífico. Bien, el segundo... No, sí, lo que se me ha olvidado de decir, que era una cosa francamente interesante, era la cantidad del premio, que son... 3.000. Son 3.000 euros, ¿no? Ya sabéis a quién podéis acudir para pedirle favores, ¿no? Entonces, el segundo premio fue al trabajo presentado bajo el lema 3TES1, que corresponde a Alberto Arroyo Antón. Este tiene una dotación de 2.000 euros. Venga, enhorabuena. Enhorabuena. Sí. ¿Se lo has dado tú? Ah, no, sí, ese era para dárselo. Bueno, las cosas académicas no siempre son solemnes. Te has dejado el diploma, pero es igual, ¿no? Es igual. Ya se ve que lo importante ya sabemos lo que es. Magnífico. Bien. Y se decidió dar 2 terceros premios ex aequo a los trabajos presentados bajo los lemas 1S1MA, que corresponde a Miguel Ayona Rivera, y a el trabajo presentado por Hugo Herrera Plano y Javier Rincón Sánchez. Cada uno de ellos tiene un premio de 1.500 euros. Entonces pueden pasarlo. Ahora, Miguel Ayona con tu esto. ¿Quién es Miguel Ayora?
Miguel, aquí tienes tu premio. Enhorabuena. Enhorabuena. Muy bien. Enhorabuena. Hugo Herrera. Tú eres Hugo. Pues Enhorabuena. nada, enhorabuena. Herrera lo tengo yo. Fantástico. Hugo Herrera y... Es uno para cada uno. Sí, sí. Magnífico. No pelearos. Y luego, aunque no estaba previsto, el jurado benévolo decidió que había que dar unos accessits dotados, pues hombre, ya con una cantidad menor y tal, pero bueno, está bien, ¿no? Con 500 euros cada uno a los... a ver, un momentito. NFCAR. Es A2 lemas. Uno es NFCAR, presentado por Ismael Amaruch García y Carlos Robledo Álvarez. Y el otro accessit. A ver, y el otro al presentador Javier González Adalid de Los Casales. Enhorabuena. Tú eres Carlos Robledo. Enhorabuena. Enhorabuena. ¿Qué tal? Enhorabuena. Javier, ¿no? Aquí estás. Muy bien. Muy bien, pues con esto, este acto tradicionalmente clausura la actividad de la cátedra, igual que comienza todos los años con la concesión del premio Alejandro de la Sota, que es el segundo premio que organiza la Cátedra Blanca, esta vez para premiar los mejores proyectos fines de carrera, pero eso lo tendremos, Dios mediante, el próximo mes de octubre, cuando empiece la cátedra. Entonces, ya sin más, dejo el micrófono un momentito a Fernando Álvarez, por si quiere decir algo. Fernando Cuesta, perdón. Y por si quiere decir algo, y luego inmediatamente después nos bajamos para escuchar a Luis Moreno Mansilla. Bueno, yo simplemente, gracias Ignacio, unas pequeñas palabras en nombre de CEMEX. En primer lugar, felicitar a todos los premiados. Enhorabuena, la verdad es que los trabajos han sido muy interesantes y la verdad es que no había para premiar a todos, pero la verdad es que había muchos más trabajos que también merecían premio. Otra vez será, pues veremos a verlo. Y en segundo lugar, pues simplemente agradecer otra vez más a esta escuela y al Politécnico pues todo el apoyo que siempre ha dado a CEMEX desde la fundación de la Cátedra Blanca, con todo este tipo de actividades que ya llevamos nada más y nada menos que 8 años. Y cada año con más éxito, con más conferencias, con más proyectos y con más ideas que incluso hemos estado comentando antes. Ignacio os va a presentar algunas ideas que para el año que viene también son muy interesantes y que creo que van a enriquecer mucho lo que es la Cátedra Blanca. Y ya por último, pues también agradecer hoy que está aquí Marisa con nosotros, porque es un honor compartir la mesa con ella. Muchísimas gracias, Marisa. Y, por supuesto, a Alberto y a Luis, que van a darnos, seguro que Luis, una conferencia, como siempre nos tiene ya acostumbrados, estupenda. Así que muchísimas gracias a todos y gracias, Ignacio, por la presencia. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por venir. La verdad es que es un placer dar una conferencia después de una entrega de premios, ¿no? Sobre todo en estos tiempos de crisis, ¿no? Ver así repartir dinero es una alegría, y además merecidamente, o sea que yo creo que está muy bien. En la conferencia de hoy nos proponíamos hacerla de un modo que quisiera ser un poco didáctico, en el sentido de tratar de hacer un esfuerzo por explicar cómo uno afronta los proyectos y cuáles son las técnicas que podría utilizar. Por supuesto, hay millones de técnicas, nosotros explicaremos la nuestra, digamos, pero me parece que tiene cierta utilidad para comprender que muchas veces yo recuerdo que como estudiante tenía la sensación de que los proyectos aparecían de la nada, o aparecían de un golpe genial, o aparecían de un modo insospechado, pero de algún modo existen técnicas para, digamos, acercarse a lo que es la definición de los proyectos. Y nos parecía que era importante, bueno, cuando digo nos,
Estoy hablando por Emilio, yo y el estudio, no estoy hablando como el Papa, que utiliza el plural majestático. Nos parecía que podría ser interesante hacer el esfuerzo de comprensión o de revisitar el modo en el que uno trabaja y tratar de explicarlo y ofrecérselo a aquellas personas que le pueda ser útil. No hay, por tanto, una voluntad de decir, bueno, así es como se hacen los proyectos, pero sí hay una voluntad de decir, así es como hacemos los proyectos, que yo creo que es interesante. Por lo tanto, atravesaremos un poco el MUSAC en distintos aspectos para tratar de comprender un poco cómo el mundo que lo rodea es introducido en el proyecto. Sustancialmente la conferencia trata de eso. Vamos a empezar un poco por un concurso que yo creo que enmarca bien el discurso. Es el concurso que realiza el director del museo cuando está casi prácticamente acabado el museo sobre cuál va a ser el logotipo del museo. Yo creo que este es un concurso muy interesante porque a la vista de las ideas, de cómo era el edificio en términos arquitectónicos y de la vocación que tenían ellos, pues resulta ganador un grupo de personas del País Vasco que lo que proponen es, no hay un logo, no hay un diseño, en realidad hay una palabra, digamos, y esa palabra puede ser aplicada por cualquier persona, de cualquier forma y en cualquier modo. Esto es interesante porque en realidad introduce elementos sustanciales de lo que van a ser el proyecto del MUSAC, como es, por ejemplo, digamos, una cierta renuncia al diseño, una cierta idea de variabilidad o de transformación y, sobre todo, una cierta idea de participación, ¿no? Bueno, un poco con este contorno que enmarca cualidades que van a estar alrededor del edificio, pues acompañamos a esta señorita y vamos a hacer el paseo por el MUSAC. Lo primero que habría que decir es que la arquitectura, al fin y al cabo, como actividad o la construcción de un edificio, es simplemente un caso particular de la actividad humana. No se diferencia de otras actividades humanas, pertenece a ese punto. Y como tal, habita en el territorio de la transformación. La transformación, digamos, es lo que de algún modo hace que tenga sentido nuestro trabajo. Digamos, frente a una naturaleza determinada, es decir, la montaña será montaña, el río siempre será río, las nubes siempre serán nubes, de algún modo existe una rebelión de lo humano y esa rebelión se resguarda en la transformación de lo que nos rodea. Esto es muy importante porque yo creo que es lo que caracteriza la vitalidad de los edificios, lo que caracteriza la vitalidad de la vida y lo que de alguna forma se convierte en testigo de que hemos existido, la transformación de aquello que nos rodea. Es lo que está hablando, digamos, bueno, estuvimos aquí e hicimos esto, ¿no? Lo segundo que sería para mí muy importante establecer desde el principio es que estamos muy acostumbrados a pensar que un proyecto que tenemos que hacer, un trabajo, un edificio tiene un contexto físico. Y esto desde luego ocurría de una forma muchísimo más clara, digamos, hace 25 años cuando yo estudiaba en esta escuela. Pero sin embargo, existen muchos más territorios, existen muchos más solares a la hora de hacer un proyecto. Nuestra idea es decir, se podría hablar de un territorio personal, se podría hablar de un territorio intelectual. Perdonad que esto está en inglés, pero bueno, tampoco tiene mucha importancia porque lo vais a ir viendo. Hablar de un territorio geométrico o material, hablar de un territorio de relación con la historia que está en el edificio, es decir, con su contexto no solo físico, sino también temporal. Hay una idea de cómo son las relaciones entre las personas y el arte, y hay una idea de cómo son la naturaleza. Existen muchos más territorios. Existen muchos más territorios, pero bueno, vamos a pasear simplemente por estos 6. La idea fundamental de la charla es que una vez que nosotros tenemos estos territorios que forman parte de nuestra personalidad o que nos definen, no solo como arquitectos, sino como personas, parte de esos territorios va a ser magnetizado por el proyecto o va a ser seleccionado para formar parte del proyecto. Yo creo que esto es importante porque a lo largo del discurso o del trabajo de los arquitectos siempre existe una cierta continuidad que es lo que nos permite intuir que de algún modo las preocupaciones están a lo largo de todos los proyectos que se realizan y aunque van cambiando de forma, siempre hacen referencia a las mismas cosas. Yo creo que esto se puede ver si, por ejemplo, ¿por qué una persona, uno cualquiera de vosotros o de nosotros, sería capaz le presentarían una planta y él podría decir, esta planta es de Mies van der Rohe?
o le presentan digamos, un edificio y podría decir, este edificio es de Le Corbusier. En el fondo hay un conjunto, digamos, de preocupaciones que van rodando alrededor del tiempo. El proyecto, por tanto, selecciona una parte de esos mundos y lo selecciona como adecuado para entrar en este proyecto. Y entra en el proyecto, y esto es lo que quisiera explicar a lo largo de la conferencia y que me parece importante, a través de una transformación. Es decir, no es posible coger aquello que existe al lado en términos históricos, materiales, geográficos, intelectuales y meterlo como el que lo mete, digamos, en una bolsa. El proyecto, desde el primer momento, exige un cierto territorio común para todas esas cuestiones. E idealmente lo que quisiera es encontrar una forma sencilla, a ser posible, que fuera capaz de contenerlas. Por lo tanto, lo que vamos a revisar un poco es, primero, el objetivo de la introducción de diversos paisajes en el proyecto y la técnica de transformación de esos diversos mundos en el interior del proyecto. Luego volveremos poco a poco sobre este esquema, luego tampoco, digamos que es más importante fijarse en la existencia de unos mundos, la selección y la transformación para entrar en el mundo del proyecto, más que en los puntos concretos que los iremos repasando, ¿no? El primero es el territorio, digamos, personal. Este es, como decíamos antes, el que nos permite identificar que en realidad este es un proyecto no ya que pertenece a otros, sino en este caso que pertenece a nosotros, ¿no? Todos los trabajos que hemos hecho desde que empezamos a hacer arquitectura están caracterizados por esta voluntad de hacer presente la igualdad y la diversidad de las personas. Esto es un concepto, en realidad social, es un concepto antropológico, es un concepto político, es un concepto social, pero también es un concepto arquitectónico. Es decir, nos hemos preocupado, a lo mismo si es acertado o no, digamos, aquí estoy más bien hablando con sinceridad y con humildad, pero es lo que nos interesa, lo que forma el corazón de todos los proyectos, por tratar de que exista siempre esta presencia de este doble sentimiento que tenemos las personas. A la vez nos reconocemos como pertenecientes a un grupo y a la vez nos reconocemos inalienablemente diferentes. Esta doble condición, bueno, representada aquí por estas personas en la playa de Long Island, en realidad podría entrar a formar parte del proyecto de muy diversos modos. A lo largo del conjunto de proyectos que hemos hecho, hemos ido tanteando cuál es la forma o la visibilidad de esta idea que se pudiera hacer posible, digamos, en el interior del proyecto. Por lo tanto, el proyecto tiene un a priori, que es el a priori personal o la exigencia, que es que de distintos modos y sin saber con qué forma todavía, en realidad el edificio deberá cumplir ese objetivo, ¿no? Bien, este es un pequeño cuadro, para explicarlo, que trata de hacer visible cómo, digamos, desde los primeros trabajos del Museo de Zamora, el Museo de Zamora, al fin y al cabo, es una familia de lucernarios, en los cuales una única sección es capaz de producir diversos espacios en su interior. El Auditorio de León es una familia de ventanas, en las cuales todas se reconocen pertenecientes a un mismo trama, una misma trama, digamos, ortogonal y ortodoxa, pero en su interior son absolutamente diferentes. O el Museo de Castellón es una familia de secciones en las cuales las 4 plantas, a través del desplazamiento de un gran núcleo, van convirtiéndose en diferentes. Son 3 formas que pertenecen más bien al mundo de la geometría, ¿no? Existen otras más, que son de las que hablaremos, por ejemplo, el Musac, en el cual es una pieza, digamos, que nosotros llamamos sistemas expresivos, es decir, son formaciones rígidas en planta que, sin embargo, tienen la capacidad de ser variables en sección, ¿no? Y que, por lo tanto, aparecerían como distintas. Existe también, por ejemplo, como el Ayuntamiento de Lalín, la restricción de hacerlo todo con círculos y se reconocen todos los espacios como pertenecientes a una misma familia, pero en sus dimensiones o en su carácter, y si son cerrados o abiertos, se refieren también a una condición de diversidad. Igualdad y diversidad aparecen en los proyectos que son flores, que son como pétalos, aparecen de muy distintas formas. Y en realidad esto es una investigación no solo que continúa, sino que continuará, ¿no?
El Musac en realidad pertenece más a esta familia, digamos, de sistemas expresivos, en el cual estás trabajando con unas piezas que son sustancialmente iguales, un cuadrado y un rombo, y que a través de los diversos modos de entrada de luz, sea a través de unos patios, o sea a través de unas ventanas, o sea a través, digamos, de unos lucernarios, cada espacio, a pesar de su absolutamente rígida geometría, podrá aparecer como algo que es distinto o variable, ¿no? Esto se expresa de una forma muchísimo más, yo creo que atractiva, en el lugar que no hemos diseñado. Esto ocurre mucho en arquitectura, porque en arquitectura realmente es un trabajo bastante duro, no lo digo por desanimar, pero es un trabajo bastante duro, pero tiene algunos placeres. En realidad uno de sus placeres es cuando uno se encuentra con algo que no ha pensado. Esto parece increíble, pero verdaderamente, digamos, es lo que forma el núcleo. Es decir, cuando simplemente ha preparado el sistema de modo que haga posible que aparezcan estas cosas, ¿no? En el interior del lobby nosotros queríamos hacer un lucernario. Ese lucernario, como es una geometría cruzada, pues significa que es una viga torcida. Esa viga, digamos, al tener unos problemas de torsión muy grandes, se convierte en una viga de un gran canto y, por lo tanto, aparece por encima del edificio. En una técnica de restricción dice, bueno, a todo aquello que aparezca por encima del edificio va a ser la misma cosa. ¿Qué es lo que aparece por encima del edificio? Un lucernario. Pues será un lucernario. Lo que es atractivo es que, a través de la resolución de un problema estrictamente estructural, como es este, lo que ocurre como consecuencia imprevista es que, al estar la viga en medio, los dos lucernarios van a estar orientados de forma distinta. Y yo creo que es muy atractivo que, a lo largo de la mañana, uno de los lucernarios tiene una luz cálida y otro la tiene fría porque no está recibiendo el sol. Y cuando cambie el día, volverán a intercambiar sus papeles y la disposición será totalmente contraria, ¿no? Luego, ¿qué es lo interesante? Lo interesante, digamos, son técnicas de aproximación, veremos algunas, que haga posible que de algún modo surja lo inesperado, ¿no? Y este yo creo que es el momento para nosotros más atractivo, que habla de la igualdad y de la diversidad, no solo porque son dos figuras cuyo sol es distinto, sino porque a lo largo del tiempo cambian, pero lo que es más fascinante para nosotros es pensar que esto está mucho más allá de nuestra creatividad. Es decir, esto surge, digamos, como evolución de un sistema en el cual uno ha puesto unas bases y en la resolución de problemas que son mecánicos o estructurales o de cualquier otro tipo aparecen soluciones más allá de la creatividad. Yo creo que es más emocionante unido estas dos figuras que intercambian sus papeles a lo largo del día, unidos por un punto frágil, bueno, como están unidas las personas o como están unidas, digamos, los hombres y las mujeres muchas veces. Este territorio de lo personal, que es algo que cambiará de forma a lo largo del tiempo, pero de algún modo siempre estará presente o será capaz de entenderse como el corazón del edificio, digamos, y que todavía no tiene forma, lógicamente tiene que introducirse en un territorio intelectual. Es decir, no podemos o no debemos o no deberíamos o no queremos, como queramos decirlo, dejar de pasar la oportunidad de, al hacer un proyecto, pensar sobre las dificultades o de los debates intelectuales que la arquitectura tiene en este momento. Es algo que en realidad no lo vemos como un deber, sino lo vemos como algo que tiene la capacidad de enriquecer el trabajo, ¿no? Este plano, que es un plano muy bonito que hizo un colaborador del estudio, está reflejando las distintas modulaciones que podrían tener los cristales en el exterior del edificio, ¿no? Pero bueno, aquí está colocado porque está haciendo referencia, digamos, al borde o al perímetro del edificio. Efectivamente, lo que ocurre es que, al menos durante 20 años, o 25 ya casi, es decir, desde que Peter Eisenman, hace 25 años, empieza a dudar de que la arquitectura pueda ser hecha simplemente con referencia a la arquitectura, lo que ocurre es que desencadena un sistema de alejamiento de personal de la toma de decisiones. Es decir, empieza a verse de un modo crítico la capacidad que tengan las personas
o los arquitectos para de un modo arbitrario decidir la forma de las cosas. Si ahora echamos un poco la vista atrás, yo creo que podemos observar que la mayoría de los fenómenos, digamos, de formalización de la arquitectura que han ocurrido durante estos 25 años están siempre hablando de estos. El trabajo empieza, digamos, con todas las estudios sobre la incidencia de los ordenadores, pero los primeros trabajos de Peter Eisenman sobre el scaling, es decir, aquellos proyectos que se podrían hacer simplemente transformando la dimensión de una cosa. Por ejemplo, los proyectos que están reflejando la actividad que existe cerca, digamos como la capilla esta norteamericana, que su forma es una función de la velocidad de los coches que existe alrededor. Los proyectos que hablan, que son simplemente en planta una transposición de los flujos de las personas que hay en ese momento o que queremos que hayan. Los trabajos, digamos, de todo el mundo holandés sobre la forma de los edificios que provienen por unos diagramas en vez de por unas decisiones, o incluso, digamos, ya en nuestros días, todos los trabajos de las universidades americanas sobre los algoritmos en la definición de los proyectos, lo que están es reivindicando o poniendo de manifiesto un problema, y es cuál es el papel del arquitecto o de su mano arbitraria en la decisión de la forma final de las cosas, ¿no? Desde ese punto de vista, a nosotros nos parece interesante que cuando empezamos a pensar en este proyecto teníamos la intuición de que una geometría de campo matemático, es decir, no jerárquica, podría ser adecuada para este edificio. Una geometría de campo matemático no es nada más que, en realidad, una geometría que se está construyendo definiendo lo que hay al lado. No hace referencia, digamos, como haría una catedral, a un centro en el cual hay una importancia, o una referencia, digamos, que pueda ser ortogonal, que tiene un 0, 0, y a partir del cual se expanden las cosas, sino que simplemente son conjuntos de piezas que se adosan unos a otros, ¿no? Esos conjuntos de piezas pues, pueden tener geometrías. Estas son algunas de las maquetas en las cuales se ensayaba los ángulos distintos para no tener ni un ángulo demasiado obtuso ni un ángulo demasiado agudo, es decir, un equilibrio entre una expresividad y una capacidad funcional, digamos que nos llevaron bastantes meses. Y lo que aparece como relativamente importante para nosotros es que cuando uno trabaja, y esto es una sorpresa, no es algo buscado, que cuando uno trabaja con este sistema, la forma o el perímetro final del edificio en realidad carece de importancia. Es decir, durante el proceso de proyecto, en el cual de repente hacía más falta, digamos, un conjunto más o un conjunto mayor de salas de exposición, o no hacía falta un conjunto de espacios de almacenamiento, el edificio en realidad podría cambiar en su perímetro, añadiendo piezas aquí o quitándolas, y sustancialmente la forma de funcionamiento y el recuerdo de las personas que fueran a verlo sería absolutamente igual. Y por lo tanto nos parecía que una respuesta posible a este dilema sobre la importancia o no de la forma sería el lograr un sistema geométrico hecho por adición de piezas, digamos, en el cual no solo no carece de importancia, o sea, no solo carece de importancia si hay más o menos, sino que aquellos problemas que tenga que resolver se resuelven precisamente manipulando estos máses y estos menos. Es decir, si aquí había que hacer una plaza, un conjunto de espacios porque no existe una plaza en esa ciudad, pues yo puedo colocar aquí un recorte y ese recorte me va definiendo el espacio, ¿no? Es decir, de algún modo el sistema permite que los problemas puedan ser resueltos simplemente trabajando sobre la propia condición del edificio, ¿no? Y aquí aparece esta condición un poco durante la construcción en la cual las piezas son absolutamente rigurosas, pueden ser extendidas o ampliadas, y de hecho durante la obra lo son en un trocito de los almacenes, porque continúa simplemente el trabajo, que es un trabajo en escalera, en el cual todos los detalles están presentes y todas las soluciones están contenidas, de algún modo ya. Bueno, lo primero que hay que aclarar aquí es que un proceso de proyecto no es una cosa lineal, y sin embargo una conferencia dada en PowerPoint es una cosa lineal. Por lo tanto, os ruego que hagáis la abstracción. Yo voy a ir siguiendo un círculo y yendo al revés para volver al principio después,
pero creo que una de las dificultades con las que me encuentro en esta conferencia es explicar que esto que parece lineal se produce de forma contemporánea, o unos antes y otros después, y de modo desordenado. Pero eso no importa, digamos, cada cosa tiene su tiempo y acaba, digamos, entrando en el cesto cuando encuentra el modo de buscarlo, ¿no? Respecto al tema de la geometría o de la materialidad, ¿no? El modo en que el proyecto entra en este discurso es a través de una restricción. La restricción para nosotros forma base, es una de las piezas más importantes de la técnica de hacer proyectos. Yo diría que en forma genérica es porque la variación solo es visible sobre una pantalla de igualdad. Es decir, si yo no tengo una referencia de cercanía, la variabilidad entonces aparece, digamos, como una cosa que no es como una virtud, sino simplemente, digamos, como un hecho. Es decir, no establece la capacidad o la posibilidad de cambio o de modificación, que yo creo que es algo que a nosotros nos fascinó siempre desde pequeños, vamos, desde pequeños sí, porque ya entraba uno pequeño en la escuela, pero vamos, de la arquitectura. Es decir, cuando alguien ve, por ejemplo, el edificio de los Smiths en Londres y entiende que están haciendo referencia unos a otros, y que podrían ser así, pero podrían ser de otra forma. Yo creo que eso es algo que forma parte sustancial del sentimiento humano, es decir, la posibilidad de cambio o de transformación. Y eso debe aparecer, digamos, a través de esta variabilidad. Por lo tanto, el edificio también había que hacerlo muy rápidamente y son 650 vigas iguales y prefabricadas. El edificio está hecho en hormigón, digamos, tanto el suelo como las paredes, como las vigas prefabricadas, está hecho totalmente en hormigón, y la restricción fuerza el pensamiento a encontrar soluciones que de otro modo igual no haría, ¿no? Es casi como un limón que uno se encuentra y o lo exprime directamente hasta el final buscando una solución, o en realidad, pues si va buscando como otras frutas, pues exprime un poquito, la tira, exprime un poquito, la tira, ¿no? De modo que el orden está constituido por esas vigas que siempre tienen una geometría. Aquí hay problemas que yo creo que son muy atractivos y para nosotros muy interesantes. Es decir, si uno escoge una distancia entre vigas porque quiere dar una continuidad, pero pasa de un cuadrado a un rombo, como se ve en este punto, pues el mantenimiento de la distancia hace continuidad en este punto, pero quiere decir que el número de vigas que existen aquí no están, digamos, no son el mismo que en el otro, ¿no? Eso quiere decir que no todas las soluciones son posibles y, por lo tanto, digamos, hay que encontrar aquellos ángulos que son múltiplos uno de la dimensión del otro. Bueno, estas son cosas que a nosotros nos enrollan bastante y nos parecen divertidas, pero que permiten establecer a la vez sistemas de continuidad y discontinuidad que se solapan y aparecen. Porque cuantos más niveles de entendimiento distintos sea capaz de introducir en el proyecto, aquella persona que lo visita en realidad podrá referirse a cualquiera de ellos, pero de algún modo lo que estoy haciendo es estableciendo vínculos entre sí que no solo se refieren a las ideas, sino también a los materiales, ¿no? Bueno, ahora pasamos un poco, esta es una historia casi de la construcción, en el cual se ve este sistema que va avanzando por escaleras, con el modo en que se construyen los muros. Una vez que se construyen los muros se colocan, digamos, las vigas prefabricadas y continúa avanzando el proyecto, de modo que los que han aprendido aquí a hacer algo pues se van desplazando hacia la derecha y continúan haciendo. Estas son las impermeabilizaciones o las estructuras ya de la fachada que aparecen en un primer momento. Bueno, si queréis interrumpirme con alguna pregunta lo podéis hacer, no me importa. Bueno, este que aparece, digamos, el espacio final, ¿no? Una vez que hemos transitado por este tercer territorio, ahora nos desplazamos a otro que yo creo que en el cual va a ser más visible aquello que estoy tratando de explicar. Es decir, ¿qué respuesta da el edificio al contexto histórico en el que se sitúa? ¿Y cómo lo hace? Yo creo que desde que empezamos a trabajar en el Museo de Zamora hicimos un esfuerzo por considerar el contexto no como algo que tenía un contenido físico o material directo, sino algo que pudiera ser más intelectual, es decir, que uno pudiera pensar que casi no tenía forma, ¿no? Y el proyecto tiene que dar respuesta a estas dos cuestiones. La primera es, digamos, el color de la fachada.
El color de la fachada, la verdad es que la idea primera del cliente era tener una pantalla que medía pues, 15 metros por 40 en la fachada del edificio, ¿no? Ya aparecía unos colores. Claro, en cuanto empezamos a echar cuentas, la pantalla valía lo mismo que el edificio entero. Luego, claramente, decidieron que no había que poner la pantalla. Y entonces, pues los colores quedaron ahí. Cuando el proyecto fue avanzando, nosotros intentamos trabajar sobre esta cuestión que, desde luego, en mi época no se recibía aquí absolutamente ninguna enseñanza. O sea, no sé si ni siquiera se citaba la palabra color, o de que ni existiera en aquel momento. Empezamos a trabajar sobre esta cuestión, pero claro, después de 6 meses nos dimos cuenta de que éramos incapaces de hacer esto, porque unas veces salía muy ordenado, otras veces salía muy desordenado, otras veces salía muy moderno, otras veces salía muy antiguo, otras veces salía muy verde, otras veces salía muy rojo, ¿no? Total, que fuimos al cliente y le dijimos que la verdad es que lo habíamos estado pensando y que este edificio todo blanco pues sí que estaría bastante bonito, ¿no? Pero el tío dijo que de eso nada, que nosotros habíamos prometido colores y que él quería colores. Bueno, la verdad es que no sabíamos cómo salir un poco de esta historia. Un día vino a ver las obras un amigo nuestro y entonces paseando por la catedral dijo, qué colores tan bonitos, ¿no? De las vidrieras. Total, que Emilio y yo nos miramos, que ya no nos hace falta ni hablar prácticamente, y dijimos, bueno, esto lo tenemos, esto en el viaje de vuelta se resuelve. Es decir, que cogimos una parte de la vidriera más antigua de la catedral, que se llama el Halconero, seleccionamos un trocito y eso lo pixelizamos y lo convertimos en los 46 colores, digamos que la empresa nos era el máximo autorizado diferente, ¿no? Y como consecuencia de eso salió los colores que existen ahora. ¿Qué es lo interesante? Yo creo que lo interesante, esto explica muy bien lo que estaba tratando de decir yo. Yo necesito coger algo de que pertenece al mundo exterior que estoy tratando de introducir en el proyecto y lo tengo que someter a una transformación. Esa transformación, lo que creo que solo tiene una condición, bueno, tiene 2, me parece. La primera condición es que está realizada con métodos o con instrumentos de nuestra época. Es decir, una pixelización no podría haber sido hecha hace 15 o 16 años, me parece que no, pero hubiera sido absolutamente imposible, ¿no? Por lo tanto, yo escojo algo que pertenece al mundo que estoy tratando de seleccionar, me impongo, o intuyo, o busco, o encuentro un modo de introducirlo en el proyecto de manera que pierda sus condiciones formales o sus condiciones, digamos, materiales y pueda ser utilizada con libertad. Yo creo que esto es importantísimo. A mí me parece que es importantísimo y creo que explica un poco la cuestión. Lo que es más importante también es que, de algún modo, al escoger estos colores, sorprendentemente, lo que ocurre es que aparecen como unos colores que ya no nos pertenecen a nosotros, no tienen el sello del diseño, sino que aparecen como unos colores que hacen referencia, en realidad, digamos, a un patrimonio, al otro lugar público de la ciudad, que era la catedral, pero que ahora se produce en este lugar, ¿no? Yo creo que el poder de la palabra o el poder de la sugerencia es increíble, porque hay mucha gente en León que se acerca no sé, y asegura que él ve el Halconero, cosa que es absolutamente imposible. O sea, habría que situarse como a 40 kilómetros de distancia y cerrar los ojos para reconocer las formas posibles del Halconero, ¿no? Pero en realidad el poder de la palabra o el poder de la sugestión es bastante importante, ¿no? Yo creo que nunca hubiéramos hecho estas combinaciones, digamos, de rojos, amarillos, verdes, azules, absolutamente. Porque, claro, yo creo que solo los ordenadores y la naturaleza tienen la capacidad de introducir a la vez orden y desorden. Desde luego, bueno, puede que algún artista lo haga también, pero nosotros somos incapaces. Lo que es interesante es que, por lo tanto, son colores que de algún modo pertenecen a los demás, ¿no? Respecto a la planta del edificio vuelve a producirse este otro mismo sistema. Es decir, existe allí un mosaico romano. León es una ciudad de fundación romana, aunque parece que hace referencia al león como animal, pues en realidad su nombre viene de Legio Séptima, en el campamento de la Legión Séptima de los romanos. Y por lo tanto, otra forma de atarse al contenido histórico de la ciudad era
coger un objeto que pertenece a esa cultura y a través de un proceso de scaling, que es casi como es una cita irónica a los movimientos que hacía Peter Eisenman, se convierte en la planta del edificio. Esa planta del edificio, ¿qué es lo que ocurre? Que uno inmediatamente chequea. Vamos a ver, esta planta está cumpliendo las condiciones que nos habíamos propuesto al principio de igualdad y de diversidad. Sí, porque en su restricción pueden acabar siendo diferentes. ¿Está cumpliendo las ideas de campo matemático que nos parece interesante aportar en referencia al debate intelectual sobre cuál es el perímetro del edificio? Pues sí, la está cumpliendo. ¿Tiene una capacidad de restricción o de construcción fácil? Bueno, sí, porque en realidad todas estas vigas pues siempre van a tener la misma dimensión, luego pueden ser normalizadas, ¿no? Luego, en realidad, uno lo que está haciendo es escogiendo objetos de la realidad que le rodea y viendo cómo es capaz de introducirlos de forma coincidente en el interior del edificio, ¿no? Esta sucesión de cuadrados y rombos también nos gustaba porque se parece mucho a las patatas fritas estas que proponía, digamos, el del Musac, pero sustancialmente lo que va es recorriendo esta condición en la cual algo que pertenece a la historia entra transformado a formar parte del proyecto y tiene capacidad por sí mismo de sugerir a su vez otras cuestiones, ¿no? Esta transformación yo creo que es muy difícil hacerla con la cabeza. Es decir, si uno se pone a mirar una cosa fijamente, pues es incapaz de resolver el problema. Y por lo tanto, nosotros utilizamos una técnica que le llamamos digamos, cosas-ideas, o objetos-ideas, que consiste en que cualquier idea es transformada inmediatamente en un objeto. Que, cuando digo un objeto, puedo decir una maqueta, o puedo decir una vista, o puedo decir un este. Ese objeto, a su vez, es capaz de proponer una idea que está más cerca. De forma que un proceso iterativo que cambia de ideas a maquetas va acercando, digamos, las cuestiones hacia el interior del edificio, de modo que cuando llega, digamos, está preparada para ser compartida por todos los demás. Bueno, hay algunas imágenes de estas que yo creo que también es bastante sorprendente pensar que uno está mirando o imaginándose un edificio con unas naves y se lo está imaginando de forma directa, y lo que ocurre muchas veces es que las visiones que se van a producir son precisamente transversales, y eso es lo que da la riqueza y el movimiento del edificio. Esa es otra de las sorpresas bonitas, ¿no? Uno imagina una cosa y la realidad le supera de otro modo, ¿no? Porque de algún modo durante la obra continúa este proceso. La verdad es que si hubiéramos sido más listos o recordáramos más las enseñanzas que nos daban en la escuela, es algo que ocurre, por ejemplo, en la mezquita de Córdoba, que por otra parte es otra referencia, yo no voy a hablar ahora de ella, pero entra a formar parte de esto. La mezquita de Córdoba es un campo matemático, es decir, fue ampliada, no recuerdo ahora si 4 o 5 veces, pero podía ser ampliada 6 o 8 o 10, porque lo único que sabe la mezquita es que la distancia entre una columna y otra es la misma, y por lo tanto su perímetro es indiferente. Es decir, eso es otro, para entender un poco esta idea de la geometría de campo. Y también ahí se ve que cuando uno entra, nunca dirige su vista, digamos, hacia las líneas donde se produce la estructura, sino de forma contraria o diagonal. Vamos, esta prueba basta con que pongáis Mezquita de Córdoba y veáis una foto para que veáis que las fotos siempre se corresponden con esto, ¿no? Lo cual en realidad es mucho mejor, es decir, que aparentemente una distribución en bandas pues produce, sin embargo, un efecto de continuidad en el sentido contrario. Pero vamos, esas son cosas que yo creo que se acaban descubriendo aquí. Bueno, entramos ahora en otro territorio, en el quinto, que es ¿qué relación existe entre el arte y las personas? Yo creo que también cuando uno hace un proyecto tiene que establecer una idea sobre cómo quiere que sean las cosas, ¿no? Y este es un territorio social o artístico. O podríamos ir un poquito más allá y decir ¿qué relación existe entre las personas cuando están viendo el arte? Aquí hay un proceso de evolución que yo creo que no solo es un proceso de evolución histórico, sino es un proceso de evolución personal. Es decir, desde el Museo de Zamora, que es un museo de bellas artes y arqueología, en el cual todo está ordenado cronológicamente y hay una sucesión de espacios en el cual uno va viendo objetos,
el Museo de Castellón en realidad inicia un camino que sería la introducción del espacio público en el interior del edificio a través de esos grandes dobles espacios, ¿no? Aquí en el MUSAC nosotros lo que pensamos es que habría que intentar dar un paso más allá y convertir un espacio en algo que no fuera especializado, algo que no hubiera una distinción, digamos, entre los pasillos, lo que recorre cuando uno entra en el lobby, cuando está en una sala, cuando está atravesando una sala, sino que todos los espacios se forman como si de algún modo fueran una calle pública abierta, o lo más parecido sería casi la Casbah de Estambul, ¿no? Bueno, este sentido de la inauguración es por ver alguna de las... Esta es una obra de arte de la inauguración que... Hombre, ponerlo no, pero hacerlo sí que es una obra de arte, ¿eh? Vivir sin trabajar sí que es una verdadera obra de arte. Yo creo que es interesante pensar que este es un edificio que se sitúa en la región más despoblada de Europa y, bueno, digamos que yo creo que es una región conservadora, ¿no? Pero, sin embargo, la actividad que ha desarrollado, pues yo creo que ha permitido... funciona de modo que cada 6 meses hay 5 inauguraciones a la vez, porque hay 5 exposiciones. Entonces, yo creo que es interesante porque los públicos, que son distintos de cada exposición, se mezclan en ese momento y se convierte en una convocatoria, ¿no? Es decir, este, por ejemplo, era una obra de arte muy curiosa. O sea, cuando uno se acercaba, pues era como el espejo un poco de ¿cómo se llamaba esto? No me acuerdo. Que se miraba en el espejo, que decía, ¿quién es más guapa que yo? No sé. ¿La Cenicienta o qué? Blancanieves, ¿no? Blancanieves. La verdad es que estoy ya con un Alzheimer. Bueno, Blancanieves. Entonces cuando te acercabas decía, qué fea eres, ¿no? Era una cosa un poco sobre el género. Entonces en la inauguración iba así la princesa de Asturias, se acerca y dice, qué fea eres, ¿no? Entonces se vuelve al director del museo y dice, no se preocupe, majestad, que esta es la última vez que se meten con usted, ¿no? En este museo ya no se van a volver a meter más. Bueno, estas cuestiones un poco... Es decir, la idea es preparar casi una escenografía donde cualquier cosa sea posible. Eso es una calle, y en la calle se ponen cosas, igual que se ponen kioscos por la mañana y se quitan por la tarde. Igual que se puede... Entonces, es decir, desde este punto de vista, la idea es un espacio homogéneo que pueda ser modificado, ¿no? Esta es una de las piezas de la inauguración de la exposición, es una balsa de aceite negro y cada cierto tiempo pues, empezaban a emerger bolsas de basura y lo que aparecía al final era, digamos, el mapa de África, ¿no? Este es otro concepto, aquí se ve, ¿no? No son obras de arte, digamos, que están colocadas en una relación convencional, sino esta es una de Thomas Hirschhorn, que es sobre las guerras de los Balcanes. Entonces tenía 6 piezas y cada una de ellas recogía restos de cada una de esas guerras, pero bueno, las personas atravesaban la obra de arte, ¿no? Perdón. Esto es de Marina Brimaulico, de Sandra Gamarra. Bueno, en realidad un conjunto, yo no sé si... Vamos a intentar hacer este link, a ver si funciona. Es decir, son espacios que en realidad se comportan... A ver si soy capaz de centrarlo un poco. Que se comportan un poco como teatros o escenografías y cada 6 meses lo que cambia es el tamaño de la exposición, la configuración de la exposición o qué es lo que está, digamos, ocurriendo. En el fondo se convierten en espacios cambiantes en cada momento, en el cual yo creo que eso es lo que es más importante. Digamos que las diferencias entre el espacio que se está habitando para el arte o el espacio que se utiliza o como recorrido, como piezas, pues es absolutamente distinta, ¿no? Esta es una exposición con todos los fondos. Esta era la exposición de Kazuyo y Nishizawa. Tenía una casita, la casita esta que es tan bonita, que la estructura es de cristal prácticamente, ¿no? Que sujeta, es una casa poco flor, ¿no? Es decir, que aparecen como episodios distintos, y esta es la de Ellen Green y Draxet. A ver si podemos conectarnos porque aquí se ve muy bien lo que es el espacio del MUSAC. Bueno, no podemos conectarnos, hay que imaginárselo. Bueno, porque si nos hubiéramos podido conectar, pero os podéis conectar a vosotros, ya está en casa, uno puede girar y ver, digamos, el MUSAC en todas las direcciones. Este lo cierro aquí. Bueno, no soy capaz de cerrar.
¿Alguien sabe cómo cerrar esto? A ver, este. A ver si me deja minimizarlo. ¿Cuál? No, es que se ha quedado. Se quedó colgado. ¿Hay algún experto? Yo soy un minusválido informático. Vamos a intentar por lo menos el de abajo. A ver, bueno, pues seguimos así y lo dejamos abajo. Bueno, las de Candida Breaks, de la música. Bueno, en realidad es un conjunto de actividades en las cuales tanto, digamos, el interior como el exterior se convierte en una especie de salones urbanos, ¿no? Bueno, este era un festival de raperos. Eran malísimos todos, la verdad, pero bueno. No tenía gracia. Bueno, es un poco... Nada, este era uno de los niños. Bien. La idea simplemente era decir que aquellas condiciones que debía cumplir el proyecto, entre ellas se encontraba ser algo cuyo espacio fuera capaz de no diferenciarse uno de otro y de ser convertido en cualquier cosa y en cualquier momento, y tener circulaciones distintas. Por eso la planta se produce a través de unos patios que son capaces no solo de organizar la evacuación de incendios, es decir, yo aquí no me he metido en otro capítulo que habría ahí que se llama normativa, técnica, etcétera, que es un poquito más farragoso, ¿no? Y visitaremos, en último lugar, el territorio un poco de la naturaleza que lo circunda. La verdad es que nosotros durante los 7 años que nos llevó la construcción del Museo de Zamora y el Auditorio de León, pues todos los jueves íbamos por la carretera y siempre uno se quedaba bastante emocionado cuando veía los campos arados, porque tiene algo bastante curioso, y es que en el interior de la pieza el orden puede ser absolutamente estricto, es decir, la distancia que hay entre un surco y otro no varía, pero sin embargo su perímetro, o precisamente porque existe un orden tan rígido en el interior, su perímetro es absolutamente indiferente. Entonces uno decía, bueno, ¿cómo es posible que todos estos campos me parezcan igual de bonitos, ¿no? Uno es pequeño, otro es grande, uno es gigantesco, otro es alargado, ¿no? Entonces nosotros nos preguntamos, ¿se podría hacer un edificio con esta idea? Es decir, un orden interior cuyo perímetro fuera indiferente, y en ese sentido, pues digamos que era los campos que nosotros revisábamos, digamos, o que visitábamos todos esos jueves durante 7 años, nos parecía que contenía una idea de arquitectura que era bastante atractiva, y es que un orden interno muy rígido hace indiferente el orden externo. Y eso es un poco una idea que vuelve a coincidir, bueno, no es que vuelva a coincidir, es que cuando uno encuentra la solución, digamos, para este problema que coincide, entonces se queda, digamos, relativamente contento, ¿no? Es decir, que da lo mismo en esta solución que por una parte cumple esta condición de igualdad y diferencia, de falta de importancia sobre cómo es este perímetro, que también tiene un orden interior absolutamente establecido y que precisamente por eso no importa y que además es un conjunto de espacios indiferentes que pueden ser colocados, ¿no? Yo creo que la idea es la inclusión. Nosotros pensábamos que era casi también como una bandada de pájaros. Una bandada de pájaros es absolutamente una definición de un campo matemático, ¿no? Entonces se puede trabajar por ordenador y entonces hay 4 leyes, que me parece que una es la velocidad del viento y su dirección, otra es la distancia entre cada pájaro, otra es la velocidad de la manada. Dados esos datos, se puede formar cualquier bandada de pájaros. Y las bandadas de pájaros son iguales si tienen muchos pájaros o si tienen pocos pájaros, o si los pájaros son de una forma o si los pájaros son de otra. También eso nos parecía una idea importante posible para pensar en arquitectura, ¿no? Luego está esta condición de ríos tan bonitos, ¿no? Esto de los ríos viene a propósito porque nosotros, cuando estábamos presentando este proyecto al presidente de la Autonomía de Castilla y León, le enseñamos el MUSAC, le decíamos, bueno, pues esto es un campo matemático, aquí está el rombo, aquí está el tal, viene del no sé qué, etc. Y decía, joder, me encanta, me encanta este edificio. Dice, ¿pero qué es? ¿Cómo que qué es? Pues es un museo, aquí está la entrada, ¿no? Cambiando de conversación, aquí está la entrada, estos son los almacenes, tal. ¡Joder, es que me parece buenísimo, ¿eh? ¿Pero qué es?
Y nos digo, ¿pero cómo? ¿Pero qué quiere decir usted con qué es? Y dice, pues no sé, que hay edificios yo que sé, que tienen forma de montañas, otros de pájaros, ¿no? Otros de... ¿Este qué es? O sea, y dice, cuando a mí me pregunte un periodista, ¿qué le voy a decir? Wow. Emilio y yo cogemos el coche para Madrid, 333 kilómetros. Joder, ¿qué querrá este tío? ¿Qué querrá este tío, no? Total, que bueno, pues nos pusimos a estudiar el asunto, ¿no? Y nos dimos cuenta que, como tiene esta configuración las cubiertas, pues Castilla y León es una autonomía que está definida exactamente por el río Duero y sus afluentes. Bueno, estudiando un poco, llegamos a esa conclusión, nos lo preparamos, volvemos. Presidente, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Mire, esto, que es el Museo de Castilla y León, digamos, es como el río Duero de Castilla y León, ¿no? Que coge todos los afluentes con todas sus provincias, aquí tiene tantas torres como provincias, etc. Y además el arte es como el agua, ¿no? Siempre es distinta y siempre es igual. Venga, fenomenal, venga, vamos a ver a los periodistas, que ahora ya sé lo que decirles. Y entonces es increíble porque, mira que han pasado años, pues cada vez que sale la noticia en el periódico, dice, el Musac de León, que es como el río Duero, ¿no? Entonces es increíble. Yo creo que esto, o sea, nosotros nos reímos bastante, pero tiene un problema. Y es que, en realidad, creo que esto es importante decirlo, ninguna metáfora es capaz de producir arquitectura. Es decir, a veces nos vemos obligados a usar metáforas para explicar la arquitectura. Pero ninguna metáfora puede producir arquitectura porque yo solo tengo dos caminos. O que cada vez sea más evidente la metáfora, por lo cual entro en una dinámica, digamos, de falta de libertad porque no puedo mover las piezas, porque no puede dejar de ser lo que dije que iba a ser, ¿no? Y entonces los cambios solo pueden ser cuantitativos, no cualitativos, ¿no? Si yo digo que voy a hacer un edificio blanco y en forma de serpiente, pues o es cada vez más forma de serpiente es decir, estoy encadenado desde el primer momento, ¿no? O cada vez ser menos eso, en cuyo caso acabo, digamos, traicionando aquello que pensaba. Pero esto es importante, a veces nos vemos obligados a utilizar metáforas para una comprensión del público o de los alcaldes, pero en realidad, si uno se hubiera dicho, bueno, voy a hacer un edificio que sea como un río, creo que hubiera tenido muchas dificultades, ¿no? Luego es más fácil explicar, bueno, pues me ha salido como un río y ya está. Bueno, estas son unas visiones un poco de estas piezas ordenadas de fotos que en realidad su perímetro, algunas durante la obra, acaba siendo, digamos, un poco indiferente. Unas visiones desde las cubiertas, claro, es un lugar donde las cubiertas forman parte del paisaje de todas las viviendas que están alrededor y por lo tanto era muy importante, vamos. No solo es que expliquen el edificio, que eso no tiene mucha importancia, pero lo que sí tiene importancia es que, digamos, ofrecen un paisaje un poco parecido al que nosotros veíamos cuando llegábamos, ¿no? Por otra parte, toda la infraestructura del edificio está en su parte superior, es decir, en las naves no existe ningún conducto de climatización, ni de seguridad ni de electricidad, todo pasa por la terraza, por estos puntos, que a su vez, digamos, hace bancos para la recogida del agua, de modo que si existe alguna avería, pues no es necesario entrar en el interior del museo, ¿no? Aquí se ve muy bien el río, ¿verdad? Bueno, entonces casi estamos llegando al final. Quisiera volver a trazar esta idea un poco después de la explicación que hemos dado. Es decir, a nosotros nos parece, no, eso desde luego es obvio, que cada persona en realidad tiene un mundo sobre el que trabaja, un mundo en el que cree, un mundo en el que le apetece estar, un mundo en el que le gusta estudiar. Y hay un momento determinado en que la aparición de un proyecto va a magnetizar, a exigir incluso la presencia de esos mundos, no solo del paisaje físico, sino el paisaje intelectual, el paisaje natural. Hay otros muchos más, ¿eh? Hay otros muchos más y cada uno tendrá los suyos en el interior del proyecto. Ese camino hacia el interior del proyecto solo se puede producir a través de transformaciones. Nadie puede, cada uno puede hacer lo que le dé la gana, pero vamos, nadie puede obtener un trozo de esa realidad e introducirlo de forma directa en el proyecto. Si no puede introducirlo de forma en el proyecto, yo creo que es necesario establecer un conjunto de técnicas que lo hagan variar. Y para hacerlo variar, lo mejor es cambiarle el carácter.
Y por lo tanto, tratar de hacer un tránsito que venga de ideas a objetos, a través de maquetas o a través de pruebas, a través de, digamos, de croquis, a través de escritos, a través de cualquier otra cosa, ¿no? Quiero decir que hay que cambiar, yo no me acuerdo, es que tengo una memoria cada vez peor, pero había una anécdota muy bonita que hablaban dos poetas, ya no me acuerdo quiénes son, y entonces uno le decía a otro, tengo una idea fantástica para un poema, tengo una idea buenísima para un poema, pero es que no me acaba de salir el poema. Entonces el otro no le hace ni caso y al rato vuelve a decir, es que tengo una idea buenísima para un poema, pero es que no me acaba de salir. Y entonces el otro dice, no me extraña, dice, es que los poemas no se hacen con ideas, se hacen con palabras. Pues yo creo que aquí en arquitectura ocurre un poco lo mismo. Yo en realidad puedo tener ideas, pero la arquitectura no la voy a hacer con ideas, la voy a hacer con objetos. Por lo tanto, cualquier tránsito que vaya acercando en términos materiales o en términos de ideas los objetos entre sí son capaces de producir una única figura que contenga diversos planos, ¿no? Yo creo que eso es lo que es interesante del proceso, que es, primero, la percepción de que la arquitectura tiene muchos territorios y todos ellos deben ser considerados. No puedo dejarme atrás ninguno, como no me puedo dejar, digamos, y podríamos hablar, digamos, la normativa, digamos, la economía, etc., ¿no? También podríamos hablar de esos campos en los cuales cuáles son las ventajas de hacer una restricción de los materiales, por ejemplo, cuál es la ventaja de escoger una única viga, que no es solo una cosa ideológica, sino es una cosa de carácter económico. Podríamos hablar de la normativa de incendios, cómo introduce los patios, etcétera, etcétera, ¿no? Habría muchos más campos, pero creo que sí se puede decir y se debe decir que existe una necesidad de acercar estos mundos o su totalidad al proyecto. Cuanto más mundos seamos capaces de introducir, más aperturas tendrá el proyecto. Esa introducción se produce a través de una transformación y, a ser posible, a través de una transformación que sea propia de nuestra época y que sea capaz de fechar, de algún modo, aquello que está ocurriendo. De ese modo pueden convivir lo que existe, lo que ya existió y lo que existirá, porque al cambiarse su naturaleza o sus atributos puede llegar a formar parte del proyecto, ¿no? Bueno, creo que aquí hay algunas diapositivas para acabar. Un poco el primer recorrido del museo o cómo empieza, del MUSAC. Yo creo que es interesante porque normalmente, digamos, yo creo que no solo en España, pero especialmente en España, uno piensa que va a acabar un edificio para una fecha y no lo acaba, ¿no? Eso es lo normal. Pero claro, nosotros acabamos el edificio para la fecha. Y entonces esto produjo un problema muy grave, y es que, digamos, las personas que habían preparado las exposiciones no tenían exposiciones para esos 3 o 4 primeros meses. Yo creo que reaccionar, bueno, que son unas personas, desde luego, inteligentísimas, de una forma estupenda, ¿no? Se inventaron una exposición que dice, la exposición la haces tú, una exposición baratísima, ¿no? Que es Navidad. Y entonces pusieron ahí unas mesitas, tal, no sé qué, venga, todos los niños de León que vengan a dibujar. León tiene 140.000 personas y vinieron 20.000 niños a dibujar. Entonces, claro, es impresionante cómo, digamos, la capacidad de reaccionar de alguien es capaz a la vez, primero, de enseñar el edificio a toda la gente, porque, claro, toda la gente iba con sus niños, ¿no? Y, en segundo lugar, explicar que esto quería ser una cosa diferente en términos de participación, y además sin costar prácticamente nada. Claro, lo que era yo creo que lo más inteligente por parte del director del museo es decir que el museo, por supuesto, iba a conservar como fondos propios estos dibujos, ¿no? Pues claro, todos los padres, con tal de decir que su hijo tiene una obra de arte en el MUSAC, pues se acercaron allí a dibujar como locos, ¿no? Yo creo que fue una experiencia, la verdad, inteligentísima. Y la verdad es que el museo estaba precioso con estos 20.000 dibujos que están absolutamente conservados, ¿no? Ya están preparando un catálogo, que son muy rápidos. Ese catálogo se va a vender muchísimo, ¿eh? Sí. Bueno, aquí está una foto del MUSAC del Niño. Y esta es del día de la inauguración. A nosotros nos gusta esta condición en la cual realmente la variabilidad que aparece en la ropa de las personas es la misma que aparece en la fachada, porque en realidad lo que se ha hecho es, y esta, digamos, es ya quizás la última o la penúltima observación que voy a hacer, lo que produce es algo que nos parece importante en la arquitectura, y es el alejamiento por parte del arquitecto, digamos, del proyecto. Es decir,
En el momento en que estos colores no son una decisión personal o no son reconocibles como un diseño que pertenece a una persona, se convierten en realidad en un objeto que pertenece a los demás. Se le ocurre a quién pertenece, digamos, la vidriera de la catedral, porque ha pasado tanto tiempo y los colores son reconocidos como propios de las personas, ¿no? Sin embargo, cuando ve, no sé cómo decirlo, un Porsche de último modelo, reconoce que eso, bueno, tendrá sus ventajas, pero no tiene nada que ver con su vida. Entonces, este proceso de alejamiento es otra técnica que también debe incluirse a la hora de hacer las transformaciones. Cuanto más capacidad de proceso de alejamiento tenga, en realidad más capacidad de sorpresa queda reservada para mí como autor del proyecto, pero también para el conjunto de las personas que la vean, ¿no? Y para acabar, os enseño nada más esta foto, que es una foto que nos manda un amigo, y dice, bueno, oye, mira, he llegado al Musac y esto es lo que he visto. Y dice, no sé si está bien o mal. Digo, pues nosotros nos hemos puesto a pensar y yo creo que está bien, ¿eh? Yo creo que está bien porque la gente, claro, antes iba a hacerse las fotos al otro espacio público, que era la Catedral de León, ¿no? Cuando se casaba. Pero ahora, sin embargo, eligen este sitio para hacerse las fotos. Yo creo que es como hacerse las fotos. ¿Por qué? Porque es como hacerse las fotos pues, delante de un árbol o delante de unas piedras, porque esos son unos colores, pero no son nada más que colores y pertenecen a ellos. Yo creo que parte del atractivo que tiene para las personas esto es precisamente esa condición de alejamiento. Yo no diría tampoco que es una cosa de generosidad, porque digamos, no es algo que se haga por los demás, es que hay que hacerlo por uno mismo. Hay que hacerlo en principio, digamos, por uno mismo, ¿no? Y entonces, ahora el próximo catálogo que están preparando, claro, como esto lo hace todo el mundo, se les ha ocurrido a los del Musac que el próximo catálogo es ir por todos los fotógrafos de bodas de León y entonces publicar todas las fotos de la gente de bodas en León, ¿no? Que es como una operación tal. Y yo creo que ese catálogo también se va a vender mucho, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Nada más. Si queréis hacer preguntas y si no, nos vamos, como queráis. Hay un micrófono para el que quiera hacer alguna pregunta, exprimir a Luis. Es que entiendo cómo usted hace proyecto como introduciendo cosas de exterior, de cosas cultura y de cosas de ser humano, pero es que como si produce algunos proyectos en exterior, no, en extranjero, que no conoce bien sobre su cultura, ¿cómo harías usted sobre su proyecto? Por ejemplo, en China o en Corea, ahora está construyendo muchos edificios y también participando muchos arquitectos extranjeros, especialmente en Europa y en Estados Unidos. Pero yo tendría muy curiosidad sobre esos temas, de cosas, introducir cosas algo que no conozca bien usted. Hombre, introducir cosas que uno no conozca es... Bueno, hombre, dicho así es atractivo, ¿no? Pero es dificilísimo. Es decir, nosotros hemos participado en algunos concursos fuera del país y estamos haciendo solamente una pequeña casa de vacaciones en China. Yo creo que las dificultades son inmensas. Es decir, a mí me parece que ya trabajar en un lugar donde uno conoce la cultura, donde uno conoce lo que significa que alguien arquee un poco una ceja en una reunión o no, pues es importantísimo. Y nosotros la verdad es que no nos sentimos muy presionados por ahora a trabajar en el extranjero, porque por otra parte todos los extranjeros quieren venir aquí, luego algo estará bien en España, ¿no? ¿Para qué vamos a irnos nosotros, no? Pero yo creo que hay muchísimas dificultades, o sea que el esfuerzo que se produce simplemente tendría que ser mucho más grande. O hay la otra alternativa, que es renunciar a ese esfuerzo. La conclusión de renunciar a ese esfuerzo yo creo que son obras de arquitectura que tienen muchísimo menos interés. Y se puede ver, yo creo, relativamente rápido, ¿no? Vamos, lo de la casa va bien porque a nosotros nos tocó la parcela número 8, que es el número de la buena suerte, vamos, pero... Sí. Va bien, pero es una casa muy modesta, ¿no? Pero significa que hay que ir 2 o 3 veces ahí, hay que intentar
aprender la cultura, que es lo importante, que es lo más importante. Yo lo veo francamente difícil, vamos. Cuando dices que tomas estos elementos exteriores, estas pues, influencias tal vez del mundo exterior o ajenas a tu proceso arquitectónico, ¿hasta qué punto crees que esta influencia que tú tomas y la haces tuya es como hacer lo que se espera en torno al exterior, ir tendiendo un poco hacia lo kitsch? ¿Hasta qué punto crees que es como una seña de que no hacer lo que tú piensas que es lo que hacia donde debe ir tu proyecto, sino hacer lo esperado del proyecto? Bueno, lo esperado del proyecto no se sabe bien hasta el final. O sea, nosotros vemos los proyectos como el que tiene una plantación en el estudio. Entonces, tú plantas unas semillas, ¿no? Nosotros plantamos unas semillas. ¿Y si el proyecto fuera, digamos, con esta geometría? Porque en realidad proviene de otra preocupación y existe un momento en que parece que el mundo de la arquitectura se divide en cajas, digamos, y figuras orgánicas o informes, ¿no? Hace 10 años uno miraba las revistas y estaban o los minimalistas o los que hacían bulls. Entonces nosotros empezamos a decir, bueno, ¿sería capaz de existir alguna geometría controlada para los medios que poseemos que tuviera una condición expresiva? Esa es otra pregunta de otro territorio intelectual. Ahí empieza. Y entonces el cliente nos pide, yo lo único que os pido es que desde que entre al edificio en el hall haya 8 cosas distintas que den directamente al hall, ¿no? Entonces, digamos, una es la tienda, otra es la cafetería, otras son las entradas, otras son las oficinas. Entonces, claro, para diferenciar 8 piezas con una geometría que no fuera ortogonal, entonces existía un problema, ¿no? Entonces, eso se junta con otra cuestión y es, el cliente quiere un edificio de una sola planta. Luego, en realidad, yo me voy a mover con muy poca libertad en términos de sección. Luego, por lo tanto, tendré que importar las condiciones expresivas de la sección a la planta. Entonces, cuando uno junta esos 3 problemas, pues dice, bueno, ¿y cómo podría hacer yo esto ordenadamente? Y empieza a estudiar soluciones geométricas. Pero te quiero decir que intenta resolver esos problemas. Entonces, planta esa semilla, igual que planta otras, ¿no? Entonces, tú plantas un conjunto de semillas y dices, ¿y si esto fuera así? 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 Las personas en el estudio empezamos a trabajar en esas direcciones. Entonces, bueno, pues las riegas, las cuidas, le da el sol, y entonces hay una que se muere. ¿Por qué? Porque en realidad te das cuenta de que no es capaz de responder a la idea que tú tienes de participación social del arte. Pues esa se muere. Hay otra que le viene un temporal, que es un temporal, es decir, esta es inviable en términos económicos, luego esta se muere. Pero tú continúas regando otras y cuando llegas al final de los 6 o 7 meses, pues hay una que ha aguantado todas esas introducciones, ¿no? Entonces uno la recoge y ya está, y la dibuja. Bueno, pero no sé si se entiende lo que quiero decir. O sea, que no es previsible aquello que va a ocurrir, porque en principio es genérico, no tiene formas, es un conjunto de condiciones que debería cumplir. Yo creo que el trabajo interesante es la búsqueda de unas formas sencillas o simples que sean, cuanto más simples y más campos sean capaces de coincidir, pues es mejor. Pero este no es un proceso, por eso, no sé, lo dibujo circular y intento ir de adelante para atrás, porque en realidad se produce en distintos momentos, unas antes y otras después, ¿eh? Pero hay muchas otras vías que se descartan, ¿no? Otras especies que no llegan a sobrevivir. Solo sobreviven las que aguantan el invierno, el otoño, la primavera y el verano. O sea, que hace falta un año para hacer un proyecto. ¿Había alguna pregunta más por ahí, no? Ha mencionado que ustedes en los proyectos toman influencias del campo tanto histórico como de la cultura y lo social del entorno. Quería saber si ustedes priman alguno de los dos campos en los proyectos o toman los dos por igual. Me refiero, por ejemplo, el Panteón estaba hecho para la gloria de Roma por los siglos de los siglos y el pabellón de Barcelona de Mies estaba hecho para demostrar la superioridad técnica alemana en ese momento. El Musac está hecho tomando principalmente el campo histórico de León,
o para demostrar dentro de 100 años que la cultura en León y en España eran así en ese momento? Yo creo que el aspecto central es la proposición de un modelo de relación con el arte y entre las personas en los espacios del arte. Digamos, yo creo que eso es lo más importante. Lo otro son, digamos, sugerencias o dificultades con los que uno tiene que trabajar. Pero yo creo que lo fundamental, o sea, lo que desde luego no íbamos a renunciar era eso. Creo que las relaciones en términos históricos podrían haber sido de otra forma, o quizás si se nos hubieran ocurrido y tampoco tendría mucha importancia. Pero eso sí que desde luego era un objetivo clarísimo. Es decir, que también una cosa que ocurre en las mezquitas, ¿no? Hay unas personas que pasean, que las miran, y ese mismo espacio a otro momento pues, se produce como lugar de oración, ¿no? Hay una cierta capacidad de transformación del espacio. Y yo creo que eso es lo que era verdaderamente interesante. O sea, establecer un modo de relación con el arte, digamos, que fuera más contemporáneo. No sé si había alguien más por ahí o no. ¿No? Muy bien, pues mil gracias, Luis, por esta clase de proyectos con la que clausuramos las actividades de la Cátedra Blanca en este curso 2008-2009 y hasta el año que viene, en octubre. Eso sí, pido por favor ahora a todos los que han recibido el premio en metálico que vengan a firmarme el recibí. Gracias, buenos días. Suerte a todos. Venga. Muy bien estructurado, es una clase de proyectos, de verdad, de técnicas de proyectos. Ay, perdón, muchas gracias. Nada de menos que nos has contado. No, ya lo contaremos.